Bien, pues si os parece vamos a iniciar este segundo encuentro, en este caso con Marta Sanz, que también ha sido miembro de nuestro jurado Ignacio Aldecoa. Quizá a diferencia de Jesús con Jesús, del que hablábamos su entrada un poco tardía en el mundo de las letras, Marta, ya llevas, creo que empezaste pues allá por los mediados de los 90 o por ahí a escribir o a publicar tus primeras obras, y la verdad es que tienes detrás de ti pues una obra ya no solamente importante en cantidad y en calidad. Yo supongo que los que estáis aquí sabéis que Marta es uno de los nombres quizá de referencia más importantes en la literatura contemporánea. Y bueno, ya has visto que todo el mundo se te disputa para para las bibliotecas. Para bibliotecas, para charlas, entrevistas, etcétera, ¿no? Se te conoce fundamentalmente como novelista y bueno, pues tienes títulos que realmente son títulos que han quedado en la memoria de los lectores, desde aquel Black hasta, pues no sé, Clavícula, o el anterior a este, que me parece que eran Las pequeñas mujeres rojas, ¿no? Tienes ya un número importante de novelas, pero no solamente te dedicas a la novela, también escribes poesía, también escribes ensayo, también haces crítica literaria y también eres editora o coordinadora de algunos libros que son, además, a mí me parecen bastante interesantes para conocerte un poquitín mejor. A ti lo que habría que decirte es que cómo te las arreglas, y además vas de giras y de promoción. Supongo que ahora estás con tu libro recién aparecido. En algún sitio he leído me parece que es en alguno de tus libros, que pones semanalmente al día tu currículum y que tienes más de 100 páginas de currículum ya, ¿es verdad? No sé dónde he dicho eso, pero es verdad. ¿Es verdad? Es completamente verdad. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todo el mundo por haber venido, muchísimas gracias, Antonio, por tu compañía y por tu presentación. Es verdad. Yo empecé a hacer un currículum, eso que cuando es la época en la que empiezas a intentar ganarte la vida y a echar currículos a los distintos sitios. Mi padre me decía, pues tienes que hacerlo así, datos personales, tal cual. Cuando des una charla, una clase, primero colocas el lugar, luego la actividad, luego... Entonces yo lo iba haciendo así, y poquito a poquito he cogido la costumbre de ir anotándolo todo en el currículum, de manera que el currículum se convierte en una especie de género memorialístico que tiene ya 180 páginas. 180. Tiene ya 180 páginas y claro, eso a lo que nos lleva, que es una anécdota que cuento, yo soy una persona muy joven, aquí donde me veis. Sí. O sea, extraordinariamente joven, diría yo. Jesús es más joven que yo todavía, pero yo soy un pelín más vieja. Y él ha dicho, yo que soy un hombre joven, yo que siempre me voy vendiendo de ancianita por ahí, soy una mujer joven, pero claro, como tengo he trabajado tantísimo, he trabajado de una manera tan compulsiva y a veces tan salvaje, pues hay en sitios en que se creen que soy de la generación de Carmen Martín Gaite. Esto me lo dijo un alumno de la Universidad Complutense de Madrid después de una charla. Me dijo, ¿usted que es de la generación de Carmen Martín Gaite? Le dije, hombre, hijo mío, no.
Digo, hasta aquí podíamos llegar, pero al final yo creo que todo eso es efecto de lo que tú has comentado, que es verdad que he hecho muchas cosas diferentes a lo largo de mi vida. Soy una persona que tiene una gran suerte, no sé si es una virtud o no, pero tengo una gran capacidad de concentración. A mí el tiempo me cunde muchísimo. O sea, yo esa creo que la gran suerte que tengo en mi vida es esa, que si yo me pongo una hora a trabajar, esa hora es una hora plena. Es una hora en la que no se me va ni un solo momento, y eso, claro, me permite hacer muchísimas cosas. Cuando has hablado de los distintos géneros por los que yo he transitado y todas estas cosas, yo es que no me considero una narradora. Yo me considero escritora en el sentido más amplio del término. Y de hecho me ha gustado mucho todo lo que ha comentado Jesús, porque mi experiencia con la literatura, me ha gustado mucho todo lo que ha dicho de el lenguaje como materia. Para mí el lenguaje es materia, y el lenguaje es orgánico, y el lenguaje es vida y se metaboliza. Mi relación con el lenguaje y mi relación con la literatura empieza cuando yo soy una niña y siento fascinación por las palabras cuyo significado no conozco. A mí me gustan las palabras y me gustan cómo suenan las palabras, y me doy cuenta que de repente esa facultad, esa textura, esa sensorialidad de esas palabras que yo no comprendo, a veces me ayudan a ver mejor, me ayudan a entender mejor cosas que yo no sé y que no siempre son historias. Porque es verdad que el ser humano es su relato y sus narraciones, y a todos nos gusta que nos cuenten historias y contarlas, y es nuestra manera de comunicarnos y de sentirnos en sintonía con lo que somos. Pero además de contar historias, pues no sé, creo que la palabra tiene una reminiscencia también que es musical, que es matérica, que extraña el lenguaje desde dentro del lenguaje, que es enigmática. Entonces esa es mi primera relación con la literatura cuando escribo, cuando soy muy, muy pequeñita, un poema que se llama Valentina, tienes nombre de traidora. Y yo no tengo ni puñetera idea de por qué escribí esto de Valentina, tienes nombre de traidora. No sé, supongo que sería una mezcla entre que mis padres eran lorquianos y en la tele ponían los chiripitifláuticos, que el personaje principal era Valentina. Ahí hice efectiva la teoría de la intertextualidad o algo así, pero claro, sin saberlo. Entonces, mi relación con el lenguaje ha sido siempre esa. O sea, yo con las palabras me pierdo, o sea, me arrebato. Y luego hay otra cosa que me parece muy, muy importante. Cuando ha hablado Jesús de las escuelas literarias, sí. Yo tengo aquí hoy la suerte de tener una alumna mía, Susana, de la que me siento muy orgullosa. También doy clases, o sea, entre las muchas cosas que hago también, fíjate, de vez en cuando doy alguna clase también. ¿Y qué es lo que iba a decir? Yo se me olvida. Bueno, no importa, pregúntame, ya me acordaré. No, sí, las escuelas literarias. Lo de las... Sí, Y hay una cosa que me parece muy importante, y es no tener una visión de la lengua literaria esencialista. O sea, yo no creo que haya una lengua literaria. O sea, yo no creo que la lengua literaria tenga que ser por definición económica, o por definición precisa, o por definición barroca, o por definición florida, o por definición intensa. No, yo creo que cada pulsión expresiva ha de buscar su propio lenguaje, y ese es el trabajo de quienes nos dedicamos al oficio de escribir. Entonces creo que hay una especie de reduccionismo, de llevárselo todo al territorio de la ficción narrativa, cuando la literatura va más allá de las ficciones narrativas. Y en ese sentido también creo, como decía antes Jesús, que las series y el consumo hipermasivo de las series está un poco pues amputando las posibilidades del poder ser de la literatura. No, desde luego yo creo que basta con acercarnos a
a tu escritura para notar esa pasión por las palabras. Y yo, una de las preguntas que ya te la voy a adelantar, pensaba hacértela posteriormente, pero viene muy bien al hilo de esto. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en el caso de esta novela de la que vamos a hablar con bastante detenimiento y tal, y me da la impresión de que lo que has creado, ese espacio Landing Blue, Rapsodia, ese lugar donde, donde transcurre en un principio la novela, es un lugar donde conviven lo robótico y lo humano, lo virtual, lo real, lo futurista, el pasado. Vemos drones, vemos alusiones y referencias a, yo qué sé, a Nino Bravo, por ejemplo, en un momento determinado. Es decir, que hay... Entonces... se nota, me da a mí la impresión, no sé si es la escritura la que te lleva a ti o tú eres la que lleva la escritura, pero en cualquier caso el lector se ve, ¿no?, abducido por esta especie de torrente verbal, ¿no?, que supongo que te fluye muy rápidamente, ¿no?, por lo que me estás contando, ¿no? No tan rápidamente. ¿No? No diría yo que me fluye así, vertiginosamente. No escribo especialmente deprisa, y lo que me cuesta mucho trabajo, eso sí que lo reconozco, es releerme tomando distancia para poder pulir, para poder corregir, para darle a los textos la textura que necesitan. Lo que sí que es verdad es que hay veces cuando me preguntan, ¿y cuándo has escrito este libro? No lo sé. O sea, si yo tuviera que definir exactamente en qué periodo, en qué momentos, a qué horas, durante qué meses he escrito este libro o muchos otros libros míos, no te lo sabría decir. No te lo sabría decir. Y eso probablemente tiene que ver con cómo una incorpora la experiencia de la escritura en estas vidas cotidianas excéntricas que llevamos. En el caso de Persianas metálicas bajan de golpe, yo creo que esa temporalidad quebrada y extraña ha tenido mucho que ver con la experiencia de la pandemia. Ajá. Más que con la experiencia de la pandemia, con la experiencia del confinamiento, en el que yo no sé qué sentisteis vosotros, pero para mí el tiempo se hizo una cosa muy extraña. Había días que se pasaban muy deprisa, había días que se estiraban como el chicle. Abrimos nuestras casas, nuestras intimidades a todo tipo de cámaras y a todo tipo de receptores de nuestros secretos y de nuestra cotidianidad. Y para mí el tiempo se hizo algo muy extraño, muy pastoso. Entonces, en la construcción de Landing Blue Rapsodia, en ese mundo, yo lo que pretendía era un poco hablar del presente, hablar de las cosas que nos estaban pasando, una sociedad marcada por una experiencia de muerte, de contagio, de dolor, de vulnerabilidad, que yo pensé que fíjate, que éramos una generación que ya no lo íbamos a vivir. Yo con mi marido siempre comentaba, ¿qué generación más afortunada somos? No hemos vivido una guerra, no hemos vivido una epidemia, qué bien, qué suerte. Y de repente empezaron a pasar cosas como muy extrañas que nos hicieron replantearnos todo eso. Entonces yo en esta novela quería hablar del presente, de las cosas que estaban pasando, de todas esas incertidumbres que ha señalado antes Jesús, a través de la construcción de un mundo paralelo, a través de la exageración en la construcción de ese mundo paralelo, que no es algo muy distinto de lo que hace, por ejemplo, Margaret Atwood. Ella dice que cuando escribió El cuento de la criada y todas estas cosas, que ella no estaba escribiendo de nada excepcional, que ella estaba escribiendo de las cosas que sucedían, y lo único que ocurre es que en tu
creación de tu landing blue, de tu universo paralelo, exageras o utilizas el sarcasmo, la deformación, la hipérbole, la risa, para que todo eso se vea muchísimo mejor. Y ya que tú eres comiquero, Sí. y comiquero, además comiquero bueno, y a mí me gusta mucho, mucho el cómic, yo creo que no hubiera yo nunca imaginado ese mundo de Landing Blue Rapsodia, que ya sabes que se degrada en algunos momentos, Sí. y Landing Blue Rapsodia termina convirtiéndose en Landing Blue. Blondie Blue. ¿Dónde vives en Landing Blue? Sí. Porque es una cosa horrorosa. Si cuando yo era niña no hubiera leído fervorosamente Flash Gordon. ¿Te acuerdas? Flash Gordon. Oh, a mí como me gustaba Flash Gordon, las ciudades aquellas, la ciudad del hielo, la ciudad arbórea, la ciudad de las nubes, bueno, pues toda esa parafernalia, toda esa escenografía está un poco en la creación de ese mundo a través del lenguaje excesivo al que tú has apuntado. Bueno, tiene también un poco, yo no diría que es una, es verdad que los drones, y sobre todo un dron, ocupa un papel muy importante a lo largo de la novela. Y, por ejemplo, la presencia a veces de elementos virtuales muy de nuestra, nos hace pensar quizá en una especie de, como si fuera un futuro próximo, ¿no? Una especie de ciencia ficción cercana, pero tengo la impresión de que esta Landing Blue es sobre todo un espacio donde pierdes, por decirlo así, o te liberas de ciertas esclavitudes narrativas para dar más libertad y más posibilidades a situaciones totalmente sorprendentes que solamente pueden ocurrir en Landing Blue y dan más libertad a tu escritura, ¿no? Es como si esa pérdida de responsabilidad, dice, bueno, no, lo de la trama bien trabada y todo eso es más, te diera más libertad para la experimentación en la escritura, ¿no? Vamos a ver, en la opción estilística de esta novela, esta novela suena a cacharrería desde el título. Persianas metálicas bajan de golpe. Hoy no llueve, mañana tampoco lloverá. Por cierto, que habéis empezado con la lluvia. Aquí en esta novela hay todo el rato un leitmotiv, hay un mantra que se repite. Hoy no llueve, mañana tampoco lloverá. Está llena de estribillos, hay ventrílocuos que la recorren todo el rato de un lado para otro, que son como la voz de su amo del poder. Hay un juego permanente con esa capacidad de descubrimiento del lenguaje que podríamos decir que es incluso... bueno, no me veo yo como ese señor, pero voy a utilizar el adjetivo, es incluso quevedesca, cuando Quevedo dice archipobre y protomiseria, se hacen ese tipo de juegos de palabras que sirven para contar una realidad con la que convivimos, pero que a veces no queremos ver. Entonces, la opción estilística de la novela, con su música, con sus juegos, con sus divertimentos, con su sentido lúdico, con su necesidad de que un lector cómplice bucee por debajo de ella y busque asociaciones y se la lleve a su terreno y todas estas cosas, es como si dijéramos la antípoda perfecta del tipo de lenguaje que yo percibo que estamos construyendo en esta sociedad. Yo percibo que por el uso muchas veces de las nuevas tecnologías, por la prisa, por el vértigo, porque vivimos a veces en superficies deslizantes, porque todo tiene que ser actual, rápido, eficiente y preciso, pues a veces tenemos un léxico de 1.500 palabras, 1.200 palabras que reducen nuestra capacidad de pensamiento, yo creo que reducen nuestro sentido crítico y lo que es peor todavía, yo creo que también reducen nuestra capacidad de construir una sentimentalidad. Entonces, frente a un mundo donde el lenguaje está mal visto, donde se tiende a la economía, parece que para mí la literatura es una forma de contrapeso resistente.
O sea, para mí la manera de ejercer la crítica en esta sociedad en la que nos pasamos la vida jugando al Candy Crush y haciendo scrolling y en multitarea y perdiendo capacidad de concentración, para mí el potencial político y transformador de esta novela pues se relaciona con algo que ya venía de la novela anterior, de Pequeñas Mujeres Rojas, que es la propuesta de intentar leer despacio. Vamos a leer despacio, vamos a leer por debajo, vamos a leer haciendo espeleología, vamos a intentar leer sin esa pulsión de muerte terrible que implica llegar al final a toda costa y que lo único que importe de una novela es que no me hagas spoiler. No. Creo que las novelas y libros de géneros inclasificables se tienen que leer página a página por lo que tienen de táctil, por lo que tienen de matérico, por la temperatura. Entonces, creo que cuando se habla de literatura política hay muchas veces que más allá de los temas, de lo que estamos hablando es de que hay una forma de pensamiento, una forma de aproximación a lo real que podemos perder. Y que si perdemos, nos vamos a empobrecer. Cuando ahora se habla de las inteligencias artificiales, de que si las inteligencias artificiales escriben y todas estas cosas, sí, claro que escriben, naturalmente que escriben, y escriben bestselerizadamente. Sí. Y escriben a través de los inputs que reciben, pues ellos son como si dijéramos eficientes escritores epigonales, igual que pueden ser eficientes dobladores epigonales, eficientes ilustradores epigonales, pero hay algo que va más allá de eso. Hay algo más allá de eso que tiene que ver contigo, conmigo, con tus tripas, con mis tripas, con mi ojo sucio, con mis rarezas, con mi capacidad de hablar casi siempre en una lengua extranjera, aunque esté hablando en una lengua nativa, que posiblemente eso no lo va a hacer nunca una inteligencia artificial. Entonces, en Persianas metálicas bajan de golpe, a mí no me preocupa tanto ese futuro, el futuro de cómo puedan evolucionar las inteligencias artificiales. No soy tecnófoba, creo que hay que seguir investigando y hay que seguir progresando, sino lo que me preocupa enormemente es cómo eso yo creo que nos empobrece en gran medida. Y creo que esto es una polémica un poco complicada porque, por una parte, a mí me pueden acusar de ser nostálgica. Yo tengo derecho a mi nostalgia, igual que tiene derecho a la nostalgia todo ser humano, porque vamos envejeciendo y naturalmente que hay cosas de nuestra juventud, de nuestra plenitud física, pues que se van quedando atrás y que tú puedes echar de menos y que te hacen sentir nostalgia de determinadas cosas. Pero eso no significa que tú culpabilices a la juventud de las cosas que pasan. Entonces, eso creo que es fundamental. Y hay otra cosa que también creo que es fundamental cuando se habla de la validez o la invalidez de las distopías, y es que para mí el futuro y la confianza en el progreso no se expresa solamente a través de mensajes buenrollistas. Yo creo que la confianza en el progreso y la posibilidad de un futuro que no sea una persiana metálica que baje de golpe se expresa poniendo el dedo en la llaga en los problemas de tu tiempo. Y eso no es ser reaccionario, eso es aplicar tu sentido crítico para que las cosas no vayan por unos derroteros que pueden llegar a ser absolutamente infernales. Hay una politóloga estadounidense que a mí me interesa muchísimo, que se llama Virginia Eubanks, creo que es, que habla de cómo la supuesta asepsia del algoritmo lo que hace es dificultar y convertir en extrañas muchos conflictos y muchas políticas sociales y expulsar de una manera muy selectiva a determinados individuos e individuas de la sociedad. Entonces, vivimos los cambios con naturalidad y cuando tú eres crítica respecto a determinados cambios que fomentan las desigualdades, te dicen, es una reaccionaria. No. O sea, creo que mi obligación
como ciudadana, ya más allá de como escritora, es señalar esas cosas que además no son en ningún caso asépticas y se relacionan con los intereses muy concretos de determinados representantes del capitalismo salvaje, y capitalismo salvaje es una redundancia en el que vivimos. Has utilizado en varias ocasiones para referirte a la escritura el término materia, y también has hablado de nostalgia y de volver a una lectura en profundidad donde te sumerges. Fíjate tú que leyendo tu libro yo pensaba en Flaubert. Somos filólogos ambos. Y Ana Obregón, bióloga. Es verdad, es verdad. Yo te digo esto porque yo estudié filología, sí. pero no sé si soy filóloga realmente. Hay veces que me cuesta mucho trabajo volver a aquellos análisis sintácticos que hacíamos, y aquellas etimologías, historia de la lengua y la historia de la lengua y todo eso. Aquello, buf. No, pero simplemente pero bueno, sí, vamos a ver, el amor a la palabra, ¿no? Sí. Que es lo que significa la filología. Sí. En último término, ¿no? Y creo que en algún momento incluso utilizas un término que utilizaba el propio Flaubert, que es el término gueuloir, ¿no? Es leía en voz alta, sí. Porque su escritura tenía que sonar bien, y Madame Bovary lo de menos era la historia que contaba, porque lo que importaba era la escritura y toda una serie de juegos y de referencias que componen la arquitectura del libro. Persianas metálicas que se bajan de golpe. Que se bajan de golpe. Es una frase que se repite con una cierta insistencia, pero también hay otras frases que se repiten y que van entretejiendo en el libro y otorgándole, convirtiéndose ya, creando el libro sus propios referentes, ¿no? Es decir, te reenvía a algo, pero sobre todo te reenvía a sí mismo, al juego que has utilizado con esas mismas frases. ¿Es esto con lo que entroncarías en esta corriente de la literatura, donde hay muchísimos y muy brillantes autores? Yo por una parte quería que este mundo de ficción, este mundo que se parece en cierta medida a las películas, a las novelas, a los cómics que se meten dentro del saco del ciberpunk, sociedades con una tecnología súper desarrollada que viven, sin embargo, en unos niveles de precariedad y de injusticia social salvaje. Yo quería que ese mundo reflejara las mayores contradicciones y conflictos del mundo en el que estamos viviendo ahora, pero al mismo tiempo tuviera una lógica interna. O sea, tuviera sus propias vigas y sus propios pilares y sus propias bóvedas y sus arquitecturas. Entonces, para eso el recurso que yo utilicé de manera más acusada fue el de la música. Porque yo creo que cómo suena una página, al fin y al cabo, no es lo que decía Juan Marce de las prosas sonajero. Cómo suena una página es dotarle al texto de un nivel de significado superpuesto. O sea, no es lo mismo que un texto suene a trompetas, que suene a violines, que suene, como decía al principio, a cacharrería. Para mí es muy importante que cada página esté sonando como si el libro fuera un musical, porque eso está construyendo una atmósfera. Eso forma parte del significado, de la opresión, de ese mundo sin futuro y ese mundo frío y frígido que se está narrando. Y luego, por otra parte, tú has hablado de los referentes literarios, pero yo tenía aquí sobre todo referentes cinematográficos que cito al principio de la novela. Yo este libro se lo dedico a tres señores que conozco muchísimo desde toda la vida, que son Fellini, Lars von Trier y Bob Fosse, amigos míos de siempre, como de la generación de Carmen Martín Gaite tenemos estas cosas, conocemos. Sí.
tomamos el té con ellos, hacemos ouijas en casa. Y se la dedico a ellos tres porque me parece que son tres cineastas para los que la música es absolutamente fundamental. Las películas de Fellini no serían películas de Fellini si no estuviera por allí Nino Rota con esas músicas maravillosas. Y luego me parece que son tres artistas que de algún modo van contracorriente porque hacen del exceso, de la sofisticación del exceso, de el ornamento sarcástico y muchas veces pasado de madre, lo convierten como en una especie de lente para observar de una manera crítica la realidad. Y a mí me interesa eso. O sea, en una época en la que parece que el campo cultural dominante, el lenguaje literario dominante, tiene que ver con el adelgazamiento y la prisa, a mí me interesa contar que hay lenguajes grasientos, exagerados, los espejos deformantes del callejón del gato del Valle Inclán y todas estas cosas que también son legítimos en la literatura. Porque, insisto, no hay un modelo de lengua literaria al que debamos aspirar única y exclusivamente de una forma ortodoxa, porque eso nos quitaría capacidad de descubrimiento y capacidad de investigación. O sea, la literatura es un fenómeno comunicativo. En la literatura yo estoy intentando compartir con mi comunidad las tripas que se me han roto, pero al mismo tiempo, mientras escribimos, nosotras también estamos descubriendo cosas. Y eso es lo maravilloso. O sea, yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con... He comido albóndigas de bacalao. Ha sido un error, perdonadme. Yo, por ejemplo, me siento muy identificada con muchos pintores cuando hablan de su trabajo. A veces incluso más que con escritores. Francis Bacon, y este es un párrafo que sacaba en Pequeñas Mujeres Rojas, concedió una entrevista a Marguerite Duras. Y cuando Marguerite Duras le preguntaba algo sobre la importancia de los temas en la pintura, en la literatura, Francis Bacon le dijo algo así como que a él el tema le importaba un pimiento. Que los temas eran siempre los mismos temas, que los temas eran siempre el amor, la muerte, la rebeldía, la insatisfacción, esto, lo otro, lo de más allá, que a él lo que le importaba era algo que él llamaba la imaginación técnica. A mí me importa la imaginación técnica, porque a mí me parece que en la literatura y en la pintura y en la música y en el cine, el fondo y la forma no se pueden separar y las maneras de decir son lo que se está diciendo. Por eso yo escribo como escribo y por eso yo escribo de una manera que muchas veces resulta revulsiva, porque hay una sola forma, parece ser, de entender la palabra literaria, y suele ser una forma que coincide con los intereses de un mercado editorial que no puede dejar de mover sus ruedecillas y que tiene que ser asequible y que tiene que ser transparente y que tiene que vincular lo cultural única y exclusivamente con el ocio. Entonces, yo creo que lo cultural está relacionado con el ocio, está relacionado con el entretenimiento, pero también con el conocimiento, también con la capacidad de riesgo, con la capacidad de equivocarse, con la transgresión, no solo con la complacencia, no solo con esa cualidad que convierte a veces al público lector en público cliente. Y en eso tenía mucho que ver la pregunta que ha formulado esta señora de la segunda fila en la primera parte, sino apelar también a lo que cada lector tiene de ser humano, que se arriesga cada vez que lee un libro. A mí los libros que me interesan son los que me colocan siempre en un filo. El otro día lo decía Banville. John Banville dijo que él iba a dejar la literatura porque en general la literatura y las artes habían perdido una de sus características y condiciones intrínsecas, que es la dificultad. Sí. Entonces, ya no estamos dispuestos a enfrentarnos a un libro, a una película que nos plantee una dificultad, porque no estamos para eso ya. La propia relación del autor con la obra yo creo que también ha cambiado. Si vemos, por ejemplo,
las biografías y las relaciones tan intensas, prácticamente a vida o muerte, que mantenían algunos autores o autoras no hace mucho, hasta no hace mucho, ¿no? Y parece que la vida les iba en ello, ¿no? Ahora yo creo que ese grado de implicación, digamos, esa tarea, no sé si podría llamar revolucionaria, que tú llevas a cabo, ¿no? En ese esfuerzo de decir, no, vamos a ver, párate, lee, descubre, busca, aprende, reflexiona. Ahí un poco de esa actitud que existía antes, y que yo creo que la industrialización y la banalización de la literatura han hecho que se pierda en buena medida, ¿no? Yo estoy de acuerdo con tu lectura, y además estoy de acuerdo con tu lectura de una manera que tampoco es, como te diría, que no es exclusiva, ¿no? O sea, a mí me parece muy bien, me parece maravilloso que las personas lean Agatha Christie. Yo leo Agatha Christie. Para mí un placer inconmensurable. Se relaciona con una tarde de domingo sin nada que hacer, en la que yo he encontrado en una librería de viejo una novela de Agatha Christie que nunca he leído, que es raro, pero puede haber, y ponerme allí, aunque sepa que el mayordomo es el asesino, aunque ya me sepa las claves, me da igual. O sea, yo entiendo esa manera de disfrutar de determinados géneros narrativos, igual que me gustan los dibujos animados, y igual que me gusta, yo qué sé, pues ir al cine un día y verme una comedia romántica. El problema es cómo ese tipo de relación con el artefacto cultural, que solo sirve para gratificar o para pasar el rato, ha expulsado todo lo demás. Entonces, eso es lo que a mí me resulta indignante, y lo que en gran medida me ofende, y por eso yo creo que hay veces que expreso mi disconformidad a través del exceso. Pero de eso creo que también hemos sido muy responsables los propios escritores y las propias escritoras, que en muchos casos nos hemos dejado reducir a la condición de bufón de corte. Entonces, bueno, a mí, pues, quiero decir, y con todo mi respeto hacia los bufones de la corte, porque los bufones de la corte también son necesarios, y yo a veces también ejerzo de bufona de la corte, y me encanta la risa y determinadas maneras de llegar más o menos sencillas. Pero el problema es que hemos renunciado a esa parte de nuestro trabajo, de nuestro humilde y humano trabajo, para convertirnos algunas veces en fábricas de churros, cuyo único objetivo es complacer. Y eso también tiene mucho que ver con la dinámica de las redes. ¿Qué se busca en las redes? Dame un like. Dame un like. Dame un like. O sea, se busca un discurso o bien escandaloso por la suma violencia, o bien rosa, maravilloso, fotogénico, lleno de filtros. Entonces, también esto lo podemos relacionar con esta sociedad de corrección política en la que estamos viviendo. Y esto es algo que yo digo muchas veces, ¿no? La literatura, el cine, la pintura, no es edificante. La literatura se nos queda adentro y la metabolizamos para bien o para mal, la buena, la mala, la regular, la que asume riesgos, la que no asume riesgos, va conformando nuestra visión del mundo, ampliándola, reduciéndola, lo que queramos. Pero la literatura no es una cartilla del colegio. La literatura puede estar llena de crueldad. Y la literatura puede estar absolutamente plagada de personajes que no son ni muchísimo menos ejemplares. Sí. Y que pueden cometer atrocidades y utilizar malas palabras. La literatura es el territorio de las malas palabras, afortunadamente. Entonces, estamos en un mundo que tiene cada vez una mirada, en ese sentido, más pacata, más reduccionista. Y eso para mí es contraproducente, porque por una parte nos lleva
a hacer perder la conciencia de progreso, yo necesito, y eso se lo he contado a Susana en clase 50.000 veces, necesito que lo que el viento se llevó siga siendo lo que el viento se llevó, con su clasismo, con su racismo, con su machismo y con todos los ismos que queráis, para ver en qué sentidos hemos progresado. Y necesito que haya escritoras y escritores violentos y agresivos, y que utilicen un lenguaje violento y agresivo para que no den una visión sistemáticamente idealizada de la realidad. Entonces, esa es mi visión, yo creo, del arte y de la literatura, y es una visión en este momento un poco fastidiada. Sí, te iba a decir, claro, lo de la cancelación y todo esto que está ahora tan de moda y a lo que hace es referencia, o la reescritura corregida y prácticamente masticada y digerida para que no raspe, ¿no? Cuando nos entras siguiendo tu propia metáfora, ¿no? Que pase así suavemente, que no... Mira, quería hablar también, yo creo que eres una persona que también te interesas que de una manera muy especial por el feminismo. Has escrito varios ensayos sobre el feminismo, has coordinado un número de una revista, me parece que se llama Tsunami, sobre el tema. Y sobre todo en Monstruas y Centauras, que a mí me gustó muchísimo, te tengo que decir, haces una reflexión. Yo aconsejaría realmente la lectura del libro, porque declarándote feminista, no tragas con todo, por decirlo así, sino que te muestras incluso en algunos casos muy crítica, con ciertos aprovechamientos, podríamos decir, creo que tú llamas sensacionalistas, o utilizaciones sensacionalistas del feminismo. Hablas como, por ejemplo, pues mantienes una cierta distancia, una cierta desconfianza con movimientos como Me Too, ¿no? Hablas también de que hay palabras que se te atragantan un poco, como empoderamiento, ¿no? Me da la impresión de que para ti el feminismo, y tiene que ver, me parece, con tu manera de concebir la escritura, no es tanto un arma para lanzarla contra el machismo, sino como una forma de explorarte, ¿no? Una forma de exploración, de ver lo que eres, de no estar de acuerdo con ciertas cosas o ciertos nuevos estereotipos femeninos que se vienen imponiendo del feminismo. Cuéntanos cómo lo... Vamos a ver, yo creo que has hecho un diagnóstico muy acertado, eso lo primero. Para mí, luego entraré en el feminismo como forma de autoexploración, y también entraré en cómo las formas de autoexploración literarias, que se llaman a veces autobiografía y a veces se llaman autoficción, en realidad son una manera de activar estilísticamente y artísticamente aquello de que lo personal es político. O sea, lejos de ser un lenguaje onanista, es todo lo contrario. Para mí, el feminismo es un movimiento que no se puede entender si al mismo tiempo no se tiene una perspectiva de clase, y si al mismo tiempo no se tiene una perspectiva económica y de lo que es la posición de las desventajas de las mujeres en el mundo en el que vivimos. Es decir, yo el problema del feminicidio lo vinculo con el mayor riesgo de exclusión y de mujeres, el mayor porcentaje, quiero decir, de mujeres en riesgo de exclusión y de pobreza. Yo lo vinculo con una falta de presencia y de igualdad de condiciones en eso que se llama el mercado laboral. Entonces,
para mí el feminismo es la necesidad de las mujeres de que sus diferencias no se conviertan en desventajas en un espacio público. Entonces, para mí, ser feminista implica hacer reivindicaciones que tienen que ver con la posición de la mujer en el trabajo, con la posición de las mujeres en la economía, con los cuidados, con la conciliación, con todas esas cosas que no se nos pueden olvidar. Con la falta de oportunidades absolutas de las mujeres más pobres y más maltratadas. Para mí el feminismo es una especie de ariete que nos debe ayudar a plantear, a intentar apisonar las vulnerabilidades, eliminarlas, neutralizarlas y todas al mismo tiempo. Y en ese sentido creo que en el año 2018-2019 tuvimos una oportunidad de oro que ahora estamos malbaratando. Y en ese sentido me cabreo un poco. Luego, desde el punto de vista literario, claro, yo soy una mujer. Soy una mujer. Os lo puedo asegurar. Y aunque en la escritura debemos trabajar con máscaras, y de hecho trabajamos con máscaras y trabajamos con voces que no son exactamente la nuestra, trabajamos con polifonías, hacemos ejercicios de ventrílocos, como estaba diciendo. Aunque trabajamos con máscaras, muchas veces esas máscaras y esas maneras de utilizar el lenguaje y las ficciones, pues son las formas de concretar los problemas y las incertidumbres que yo tengo como ser humano. Entonces, yo soy un ser humano con sexo y con género, y soy una mujer. Y entonces, hay determinadas realidades a las que soy quizá más sensible que otras personas. Entonces, eso cristaliza en los temas de mis libros y en mis maneras de contar. Yo, por ejemplo, antes hablaba Jesús de los fantasmas que se repiten en las novelas. Yo desde el primer momento me he dado cuenta de que para mí era absolutamente fundamental el cuerpo. Y para mí era absolutamente fundamental el cuerpo y la materia y todo esto de lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque soy una mujer. Y la mujer, a lo largo de la historia de la literatura y del arte, ha sido reducida sistemáticamente al cuerpo. Desde ahí hablamos. Tenemos espíritu hace muy poco tiempo. Tenemos alma hace 4 días. Nos la concebimos hace poco. Sí. Hace muy poco tiempo. Entonces nos hicisteis ese honor. Pero claro, nuestras representaciones tienen que ver con el cuerpo, tienen que ver con la materia, tienen que ver con la reducción a estereotipos que además vienen de una mirada que no es exactamente la nuestra. Entonces, yo escribo muchas veces literatura autobiográfica porque me doy cuenta de por qué me duele el cuerpo. Y el cuerpo me duele muchas veces, pues porque soy una mujer que estoy en situación de desventaja y tengo que bracear 15 veces más que un hombre para muchísimas cosas, ¿no? Y eso se refleja en la escritura, y eso se refleja en la contractura de la escritura. Y, por ejemplo, yo ahora lo digo muchas veces, yo creo que ahora hay muchísimas escritoras contemporáneas, muy jóvenes, muchísimas latinoamericanas, que son maravillosas. No porque haya una moda, es que ahora las mujeres, no es una moda. El problema es que estas chicas están escribiendo desde la conciencia de su contractura, desde la conciencia de que somos individuos formados a través de materiales hegemónicamente masculinos, preponderantemente masculinos, que forman parte de nosotras y que no nos podemos extirpar. Yo tengo a Tolstoy dentro de mí, y tengo a Sade dentro de mí, y tengo a Nabokov dentro de mí, tengo a Lolita por alguna parte de mi cuerpo. Entonces, yo no puedo renunciar a eso, y eso me está haciendo daño. Entonces, de la experiencia de sentir eso a lo que no quieres renunciar porque forma parte de ti, y la búsqueda de otras miradas y de otros lenguajes que te permitan exceder todo eso, salen un tipo de estilos muy
muy peculiares, muy novedosos, muy rompedores, muy diferentes, que yo valoro muchísimo. Y ya te digo, desde el punto de vista autobiográfico, yo escribo la lección de anatomía por eso, porque yo me doy cuenta de que soy una mujer que como muchas otras mujeres en este mundo, ha sido lo que yo quería ser cuando era pequeña, era musa y mujer fatal. Y eso no puede ser. Eso es una forma de achicarte, de empobrecerte, sobre todo si eres como yo, si eres Brigitte Bardot, ¿no? Ya. Pero... Veo, si te entiendo bien, que entonces se confirma que en realidad toda esta reflexión sobre el feminismo acaba teniendo efecto sobre la escritura y que quizá esa escritura tan libre, esa escritura tan personal, proviene también de un rechazo a una especie de, no sé si voy a decir, patriarcado narrativo, de eso de que tenga su propia lógica, sus propios esquemas, que tenga... Hay como una especie de corsé rígido de lo que es una buena trama, bien tramada, con sus personajes sólidos, con su intriga, con su desenlace, que al final se acaba convirtiendo en un esquema perfectamente previsible, como decías antes con respecto a Lucian Freud, ¿no? De que el tema es, los temas son siempre los mismos, ¿no? Siempre partiría de esa reflexión, de esa consideración, de esa conciencia de mujer contracturada, como dices tú, esa voluntad o ese estilo o esa manera de escribir. Pues yo creo que en parte sí, y en parte también surge de la idea de que no toda la literatura tiene que ver con el arte de la seducción. Durante mucho tiempo se ha pensado que el arte de narrar tiene que ver con el arte de seducir, tender un hilo, tender un anzuelo y hacer que el camino para el que te vayas siguiendo sea lo suficientemente sugerente como para arrastrarlo hasta el final. También hay una visión crítica, como tú muy bien has dicho, respecto a estructuras narrativas y a formas de contar. Fíjate, cuando se habla de la literatura, cuando se habla del arte y nos centramos en los temas y nos centramos en, no sé qué, es que no se puede hablar de este tema, se debe hablar de este tema, se debe hablar de este otro, nos olvidamos muchas veces de que hay maneras de contar que son imperativas y que son autoritarias. Esto lo cuenta muy bien Belén Gopegui cuando habla de la verosimilitud, sí, de los relatos verosímiles. Y yo tuve la oportunidad de escuchar precisamente a una magistrada de Euskadi que se llama Nekane San Miguel, que ella tuvo la ocasión de presenciar muchos juicios y muchos testimonios de mujeres que habían sido maltratadas y que habían presentado denuncias por violencia de género y que habían desestimado sus demandas y sus testimonios porque la jueza de turno había considerado que no eran verosímiles. A una mujer en esas condiciones, pedirle un relato verosímil es algo probablemente aberrante. O sea, la palabra no es verosímil. Tú puedes pedir un relato que sea veraz o que quizás sea verdadero, pero verosímil. Entonces, ¿hasta qué punto las estructuras narrativas toleradas, las estructuras narrativas que tienen que ver supuestamente con nuestro ocio, impregnan todo lo demás? Entonces, a mí me interesa mucho la literatura porque sé que es inofensiva y que tiene una dimensión y una repercusión política, no solamente porque hable de fosas, no solamente porque hable de gente que especula con mascarillas para aprovecharse de una pandemia, no solamente porque el desmantelamiento de lo público en nuestra sociedad podría ser una catástrofe de dimensiones que no tenemos capacidad de medir, no solamente por eso, sino porque las formas de decir configuran formas de pensar que son aplicables a otros ámbitos que no son estrictamente artísticos. Entonces, la literatura es muy trascendente.
el cine es muy trascendente. Las maneras de contar son muy trascendentes, como decía Godard, que antes ha citado Jesús a Godard. El traveling es una cuestión moral. El traveling se utiliza en una película no porque vaya a quedar más bonito. Bueno, se puede utilizar porque quede más bonito si eres un manierista y no tienes conciencia de hasta qué punto los recursos estilísticos son funcionales y significativos. Pero cuando tú utilizas una metáfora en un texto, o utilizas una comparación en un texto, o utilizas un tipo de metáfora en lugar de otro tipo de metáfora, tú te estás comprometiendo más o menos con lo dicho y estás estableciendo un pacto de lectura diferente con los que tienes al otro lado. Y estás mostrándoles una forma de respeto diferente y quieres iniciar una conversación en otra clave. Y todo eso tiene una resonancia política. Entonces, cuando a veces se habla de la escritura formalista o de... Perdón, ¿a qué le llamamos escritura formalista? ¿A qué tipo de ornamentos nos estamos refiriendo? ¿Son todos los lectores el mismo lector? Que es otra cosa que a mí también me deja muy atónita, ¿no? Porque es que la falta de consideración... el lector, ¿qué lector? Hay muchos lectores. Hay muchos lectores, hay muchas lectoras, hay personas con necesidades muy diferentes. Esa especie de interés por homogeneizar la figura de un archilector o de un lector es para mí una estrategia comercial absolutamente barata y empobrecedora cuando estamos hablando de artes, cuando estamos hablando de literatura. Entonces, yo sé, no sé, yo sé que a veces esto puede sonar todo muy tachán y muy trascendente y tal, pero yo me tomo así mi trabajo. Y me lo tomo como un oficio, no como un sacerdocio, porque yo tampoco creo que los escritores, las escritoras seamos los sacerdotes del templo. No, somos personas que observamos la realidad, estamos atentos a los ruidos, abrimos las ventanas, miramos las cosas que pasan y buscamos las mejores palabras para intentar comunicar a los demás nuestra incertidumbre, nuestra incerteza, nuestro dolor, nuestra risa. Lo cual no es poco. Pero hasta eso se ha banalizado y adelgazado hasta límites verdaderamente sorprendentes. Bueno, lo siento. Una última, no me resisto a una última pregunta antes de pasar al público, que seguro que te tiene que hacer alguna pregunta. Digamos que esta toma de distancia con respecto a los cánones literarios, por decirlo así, de la verosimilitud, de la lógica narrativa, que todo se encadene de acuerdo con, ¿no? Y que todo ya de por sí, supongo que a ti ya te da libertad no te proporciona yo he tenido la impresión, leyendo sobre todo esta última novela, ya me pasaba también con la de las pequeñas mujeres rojas, ¿no? Pero de que eres muy libre en tu escritura. Al final otros, pues quizá nos atenemos más a los principios tradicionales de verosimilitud, somos esclavos de no, pues esto esto no puedo, esto se tiene que desarrollar, si lo he empezado así, ahora no puedo dar este salto, ahora no puedo decir esto, este personaje no puede hablar de esta manera, esto, ¿no? Te vas creando tú mismo una especie de cárcel, ¿no? De constricciones, ¿no? Y yo tengo la impresión cuando te leo de que eres escribiendo bastante libre y bastante gozosa. Ay, menos mal que hemos llegado al gozo. Vamos a ver. Me encantaría ser libre, me encantaría ser gozosa,
pero si te dijera que soy absolutamente libre y absolutamente gozosa, creo que te estaría engañando a ti y a todas las personas que están aquí. Pasa un poco como con la construcción de este mundo imaginario que es Landing Blue Rapsodia. Yo puedo no responder o incluso puedo querer machacar las leyes de un discurso literario convencional que se supone que tiene que ser el deber ser de la literatura. La literatura tiene que ser así, de esta manera, y en esa búsqueda y en ese ejercicio de demolición y de levantamiento de otro tipo de muros, gozar y divertirme y ser traviesa y juguetona, sí, y pasármelo fenomenal. Pero al final yo creo que en literatura, aunque no haya un único camino y busquemos otros caminos para contar cosas diferentes, porque si contáramos todo siempre de la misma manera, estaríamos siempre contando la misma cosa y sería una angustia espantosa. Aunque busquemos ese camino, al final no todo vale. Quiero decir, yo dentro de mi gozo y dentro de mi flujo y de mi incontinencia, yo sé dónde hay que poner determinados muros que son los que van a lograr que ese discurso no sea solamente un discurso onanista que solo entienda yo, sino que en realidad está entendiendo un cordón umbilical hacia los demás. Entonces, en el caso de Persianas metálicas bajan de golpe, esas claves, esos muros de contención, esas reglas internas, pues tienen que ver, por ejemplo, con la música. Sí. Tienen que ver con la construcción del espacio, tienen que ver con cómo los personajes se mueven por esa tarima y ese mundo subterráneo de Landing Blue Rapsodia, que por cierto tiene mucho que ver también con la Torre de los Siete Jorobados de Edgar Neville y con la novela en la que se basa de Emilio Carrer. En este libro, aunque el lenguaje tenga ese protagonismo gozoso, al fin y al cabo hay una estructura narrativa que puede ser peculiar, pero que no deja de ser una estructura narrativa. Hay 3 drones, sí, que vigilan y cuidan a 3 mujeres. Y en la medida en la que esos drones van evolucionando en su proceso de adquisición del lenguaje, las mujeres a las que están contemplando están perdiendo su memoria y su lenguaje. Están perdiendo su memoria, su lenguaje, su carne, se están convirtiendo en reflejos y una de ellas incluso está perdiendo su alegría de vivir, total y absolutamente. Entonces, hay como determinadas pautas que forman parte del mundo, del interior del texto, que yo sí que sigo muy a rajatabla, en realidad. Aunque pueda parecer que el lenguaje es libre y gozoso, el lenguaje es libre y gozoso dentro de una estructura distinta de lo convencional, pero que no deja de ser una estructura, porque al fin y al cabo esto es una novela. Hay otros textos míos que son más híbridos, yo que sé, Clavícula. Si tú a mí me dices que Clavícula es una novela, pues te diría que no. No, Clavícula no es una novela, Clavícula es un texto roto y absolutamente fragmentario, porque con esa fragmentación expresas el dolor del cuerpo cuando algo te está doliendo. Pero en el caso de Persianas metálicas bajan de golpe, es una novela que no es una novela de género, sino que es una novela, creo, literaria, que utiliza los mimbres de la ciencia ficción y del terror para hablar del mundo presente y de la comedia musical. ¿Sí? y de la sátira, porque yo creo que en esta novela la risa es muy importante. Hay un tono burlón, sí. Sí, es que si no, imagínate tú, qué panorama. Bueno, pues yo creo que sí ha llegado el momento de dar la palabra al público. Marta, si te parece. Sí, voy a ponerme las gafas para ver al público. No me las pongo porque esto todo es muy complicado, ¿eh? Entre las albóndigas de bacalao, el micrófono, que no creáis que para mí es una cosa cómoda. Molesta mucho con la confluencia con la gafa, la cabeza pequeña, esto que se... En fin, me siento muy Mr. Bean. Sí. Voy a hacer una pregunta. Sí. Perdona. Me ha gustado mucho cuando hablas de que el cuerpo, la literatura es materia y es el cuerpo. Y yo sí que estoy como tú, vamos a ver.
en autoras, porque yo leo básicamente mujeres ahora y bueno, tengo, lo he de decir, una militancia de que compro libros de mujeres básicamente. Y es para que en cierta manera se tenga la independencia y se valorice y podáis vivir de ello y esto es, bueno, el llevar a la literatura el cuerpo y escribir desde el cuerpo es una cosa que yo he notado mucho en algunas sudamericanas, también en mujeres escritoras de aquí, y me parece que es toda una revolución, porque yo creo que antes se escribía mucho en autores, sobre todo en autores, desde la inteligencia, desde todo mucho más metafísico, intenso, espiritual, existencialista, y me parece que es una literatura verdaderamente eso, somos cuerpo, y el ser cuerpo es algo que se nota mucho en la literatura. Mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta y este comentario y podríamos estar hablando toda la noche y de hecho te voy a dar una respuesta creo que bastante larga. Hay un escritor, por otra parte, admirabilísimo, que se llama Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges decía que lo que teníamos que hacer con la literatura y con la prosa y con el estilo en general era descorporeizarlo. O sea, eliminar de la literatura todos los elementos que tuvieran que ver con la sensorialidad, que él consideraba una forma de sensorialidad realista y pensaba que esa sensorialidad realista había abaratado las literaturas pues latinoamericanas, y entonces que le parecía un horror todo esto, ¿no? Entonces, Lina Meruán, que es una escritora chilena maravillosa, hace poco ha escrito un libro que se llama Zona Ciega. Y en ese libro Lina Meruán habla de los problemas de visión, pero de visión de verdad, o sea, de cegueras, problemas con el ojo terribles que ha tenido ella y otras escritoras, pues como por ejemplo Gabriela Mistral y muchas otras. Y ella cuenta en Zona Ciega cómo las mujeres hacen de esa vulnerabilidad física pues una especie de confesión de la precariedad que te hace hermanarte con el género humano y decir, mira, tal. Y que sin embargo Borges comparó su ceguera con Tiresias, Homero. Entonces, hay una posición muy diferente respecto al cuerpo en esa literatura escrita por algunos hombres y en esa literatura escrita por algunas mujeres. Yo creo que hay hombres que ya están tomando conciencia también de su corporeidad, afortunadamente, y de su fisicidad. Y en ese sentido hay escritores, pero muy admirables. Yo lo que pienso y siempre he pensado, y yo siempre he trabajado con esta metáfora, con la metáfora de que mi cuerpo es un texto y al mismo tiempo los textos son cuerpos. Son cuerpos llenos de líquidos, manchurrones, armonía, simetría, asimetría, capacidad para que los demás se sientan atraídos o para que los demás sientan repugnancia. Entonces, para mí es una metáfora muy apropiada, pero por eso, porque activando esa metáfora yo estoy haciendo una crítica. Y luego también es verdad que yo en cierto sentido soy una escritora muy barroca, que comparto una idea con una escritora maravillosa que se llama Catherine Porter, que decía que el cuerpo no es un buen lugar para vivir. Somos corpóreas, nos duele la clavícula, pero llega un momento de la vida que dices, leche, si yo fuera inalámbrica, a lo mejor estaba un poco mejor de lo que estaba. Pero sí, somos cuerpo, materia. Hasta las fantasmagorías estas y las ficciones virtuales al final acaban en el coltán de los teléfonos móviles. Al final los hechizos de la virtualidad tienen que ver con la materia y tienen que ver con los dineros y tienen que ver con la posibilidad de que haya un enchufe, que a veces esto también se nos olvida. ¿Más preguntas? Sois cuerpo. Buenas tardes. Buenas Yo creo tardes. que hablaos de la inteligencia artificial.
Yo creo que hay que vivir el presente. Todavía no hemos llegado todavía al futuro. El futuro ya llegará. Hay que vivir de aquí y ahora. No el futuro. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que vivir aquí y ahora y hay que además vivir con lo próximo. Con las cosas que son próximas y con las cosas que son tangibles y que tenemos que recuperar los vínculos fuertes, porque además los vínculos fuertes es lo que nos permite ser verdaderamente amorosos y comprometernos políticamente y todas esas cosas. Tienes toda la razón en eso y yo con eso estoy contigo. Pero al mismo tiempo, perdóname, sabes que hay un escritor estadounidense que se llama Kurt Vonnegut que decía que los novelistas, los escritores, éramos un poco como el pajarillo que se coloca en los túneles de las minas de carbón para detectar los escapes de Grisú. Entonces, pasan cosas aquí y ahora que son tangibles, estupendas u horrorosas, pero nos estamos oliendo que pueden pasar otras. Y muchas veces, bueno, pero es que en la literatura muchas veces se hacen pronósticos sobre lo que llegará, que en realidad no suelen ser pronósticos, sino que suelen ser detecciones de escapes de gases que ya están ocurriendo en este momento y que no tienen nada que ver ni con la flatulencia, ni con los pedos, ni con el cuerpo, sino con otras cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Susana. Cuando has hablado de la musicalidad, yo imagino que lo haces en la reescritura. O sea, me gustaría saber para el proceso de este libro si ha sido como un primer volcado a pocos y reescritura, un volcado de un montón, ¿no? ¿Cómo lo has ido trabajando y cómo trabajas la musicalidad? Y ya que tengo el micrófono, una segunda pregunta. ¿Escribes desde el instinto? ¿Tienes el croquis hecho? ¿Eres como Ignacio Ferrando, que se ha hecho un PDF, una analítica de cómo va a ser el libro, o vas tejiendo? Vamos a ver, respecto a la música. La música era una idea previa que yo sabía que tenía que ser muy importante en esta novela. Yo sabía que en esta novela el sonido tenía que ser muy importante, igual que en Pequeñas Mujeres Rojas había sido muy importante el olfato y por eso el pueblo se llama Azafrán, Azufrón, y en otras novelas mías como Black, Black, Black lo más importante era la vista, por eso se llama Black, 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 el color, el daltonismo, todas estas cosas. Yo sabía que aquí quería trabajar con el oído. Eso lo sabía antes. Entonces, con esa consigna metida en la cabeza, yo me puse a escribir y la música surge en el mientras tanto, mucho más que en el después, en el mientras tanto. O sea, era esa musicalidad yo tenía que imprimirla en cada momento de la caligrafía. Respecto a los croquis, esquemas y todo este tipo de cosas, yo creo que esto depende. Para esto tampoco hay una respuesta única. Depende muchísimo del tipo de texto que tú estés escribiendo. Yo entiendo perfectamente que una novela como la que ha escrito Ignacio Ferrando, que es estupenda, que se llama El rumor y los insectos, él haya necesitado hacerse un croquis, 14 PDFs, porque claro, es una novela de 500 páginas, con un ejercicio, con el trabajo, con un ejercicio de espacio-tiempo complicadísimo, con muchísimos personajes. Yo para escribir Black, 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 yo empecé haciéndome un esquema. Entonces, hay para determinadas novelas que sí, hay para otras que no. En el caso, por ejemplo, cuando yo escribo novela autobiográfica, yo jamás hago un esquema. Yo dejo que el músculo de la memoria se ponga a trabajar y como decía antes Jesús, pues yo no sé dónde voy a llegar y estoy hablando de mí y de cosas que me han pasado a mí, pero no sé dónde voy a llegar. Y me pongo a escribir y no necesito el mapa. Necesito, como decía Javier Marías, quizá la brújula. En el caso de esta novela, yo a priori tenía 2, 3 ideas claras. La importancia de los elementos musicales y ese esquema que tenía que ver con 3 miradas no humanas mirando a humanos que se iban
como degradando en los aspectos más cutres de la tecnología, porque la tecnología tiene aspectos muy sofisticados y muy maravillosos, pero luego tiene algo que es cutre. Hay partes de la tecnología que son cutres. Entonces, a partir de ahí ya fue surgiendo la historia, los vínculos que unen a la madre con sus hijas, las escenas de memoria y de desmemoria, las escenas más cómicas, las escenas más violentas, pero yo no sabía tampoco cómo iba a acabar esta novela. Y sin embargo, hay algo que me fue arrastrando inevitablemente hacia el punto en el que acaba. Y el punto en el que acaba tiene que ver con un enchufe. Y como diría Mayra Gómez Kemp, hasta ahí puedo leer. Porque en este caso sí que no quiero hacer spoiler. No me da la gana. No quiero. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Marta, me da un poco vergüenza decir que yo no he venido aquí por ti, he venido por Jesús. Me parece muy bien. No te tiene por qué dar ninguna vergüenza. Yo casi también he venido por él. Es más, es que no te conocía, eso es lo que me da vergüenza, que no te conocía. No te preocupes. Entonces... Martín Gaite y yo no nos vamos a ofender. Vale. Entonces, pero me está trayendo mucho lo que te estoy escuchando, ¿no? Todo lo que nos has contado. Pero si quiero empezar a leer, yo soy muy básica leyendo, si quiero empezar a leer un libro tuyo, ¿por cuál me recomiendas empezar? Depende. Claro, es que depende muchísimo, porque para mí el adjetivo básica con el que tú te has autodefinido, no sé si me lo creo. Y tampoco sé muy bien lo que significa ser una persona básica. Entonces, desconfío de tu autodescripción y no sé, depende. O sea, si estás no te sabría decir. Yo un libro con el que me siento muy, muy identificada y del que me sentí muy contenta cuando acabé de escribirlo fue Clavícula, que para mí es un libro muy peculiar. No sé si para una lectora básica, que creo que no lo eres de ninguna de las maneras. Y luego para mí este libro, como ha dicho Antonio, para mí ha sido en el fondo una experiencia gozosa en la que puedes encontrar muchos ecos de las cosas que están pasando en este momento y llevártelas a tu terreno. Y luego yo también soy de esas escritoras, y seguramente que esto es una coletilla publicitaria o comercial, y Jesús yo sí que creo que con cada libro que escribes aprendes. Y sí que creo que en los libros que vas publicando vas depurando tus decisiones estilísticas y vas perfeccionando y vas limando. No se trata solamente de limar un libro, sino de limar un libro detrás de otro, una trayectoria, un proceso. Entonces, en ese sentido te diría que o Clavícula o el último. Y entre otras cosas porque los primeros no los ibas a encontrar, porque los libros publicados en el año 1995, eso es otra de las características que nos hacen ver muy bien cómo es el mercado literario en el que vivimos. Claro. Y guillotinan, y destrozan, y destruyen, y queman. Claro. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, bueno, pues muchas gracias a todos vosotros y muchas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, les dedicarás lo que ellos quieran. Y a quien quiera empezar a introducirse en tu literatura, pues también es el momento.